Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Gamer Garage. Soy Javi y en el vídeo de hoy vamos a introducirnos en el mundo del Shader Graph. Vamos a aprender a hacer un pequeño shader en la escena que os comenté, que estáis viendo ahora mismo, que sería esta pequeña isla en la que vamos a crear ese océano, un rollo así un poquito cel shading o cartoon, como queréis llamarlo. Y antes de nada vamos a ver qué es un shader. Pues si nos miramos la definición de lo que es un shader en el propio manual de Unity, nos dice que un shader son pequeños scripts que contienen los cálculos matemáticos y algoritmos para calcular el color de cada píxel procesado en función de la entrada de iluminación y la configuración del material. Esto en principio querría decir que básicamente es un código que va a hacer que Unity, o el programa en sí que estemos creando, el juego que estamos haciendo, le diga al ordenador cómo tiene que mostrar cada píxel por pantalla. Es por eso que el mismo juego podríamos hacer que se viese con una estética más realista o una estética más estilo dibujo animado, como pueden ser juegos como Breath of the Wild, que tiene esa estética así como anime, o puede ser un juego más realista como God of War o cosas por el estilo. Pero cualquiera de los dos, cambiando no solo las texturas, sino el modo en el que procesamos esas texturas y cómo las visualizamos, podemos hacer que se vean de una forma u otra. Y en principio sería bastante complicado de gestionar haciéndolo por código. Es una cosa que hay que tenerlo bien claro qué es lo que hay que hacer, pero por suerte Unity incorpora una nueva herramienta que nos va a permitir crear esos shaders de una forma más visual sin tener tanto conocimiento de programación, y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Pero para poder utilizar esa herramienta no podemos utilizar cualquier tipo de proyecto en Unity, así que cuando vayamos a crear nuestro proyecto tenemos que elegir uno de estos dos de aquí abajo, el High Definition Render Pipeline o el Universal Render Pipeline, que son los que incorporan las herramientas más actuales a la hora de crear los juegos en Unity y los que están más actualizados. Yo ya tengo creada mi escena, que es la que os comenté de esa isla, así que vamos a abrirla y vamos a ver cómo hacer ese shader de agua. Vale, pues ya estamos en esta escena, que es la que os he comentado, y vamos a crear este agua que tenemos aquí. Veis que tiene lo que sería la espuma dentro del propio agua. Tiene movimiento, si os fijáis aquí, se está moviendo el agua constantemente, y aparte tenemos también este difuminado en el borde de todo el perímetro de cualquier cosa que tenga alrededor. ¿Vale? He creado esta pequeña escena para poder explicaros cómo hacerlo y que sea un poquito más visual y no tenerlo tan aburrido como siempre lo que es el escenario de Unity. Una cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de trabajar con los shaders es que en el propio editor no se va a animar, ¿vale? Cuando tal y como lo estáis viendo. Entonces tenéis que aquí, en este pequeño botoncito que hay aquí, si tenéis desactivado, que estará desactivado por defecto, el Animated Materials, ¿veis? No se va a ver. Se va a quedar así como cada frame, o cada 2, 3, 4 frames, va a cambiar la imagen y vais a pensar que no está funcionando bien. Así que para poder trabajar mejor y no volvernos locos, vamos a activarlo y así podemos ver en todo momento cómo se ve en realidad, ¿vale? Así que vamos a desactivar lo que sería el agua y vamos a trabajar para crearla desde cero. La quitamos y nos quedamos aquí con la isla totalmente pelada, como podéis ver, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder crear este shader es crear lo que sería un plano, ¿vale? Le damos aquí a botón derecho, 3D Object, y creamos un plane, que sea un plano. ¿Vale? Este plano que tenemos aquí, vamos a acercarlo para poder verlo, ¿veis? Lo tenemos aquí. Es el plano que vamos a utilizar para crear el agua. ¿Por qué utilizamos un plano? Básicamente porque es una base recta en la cual podemos trabajar horizontal para crear nuestro agua. No podemos utilizar un quad, ¿vale? Tenemos también el quad, que también es un plano. No podemos trabajar con él por un sencillo motivo. A nosotros nos va a interesar que el quad, veis que está aquí, el quad se mueva, ¿vale? Cuando hagamos el agua se pueda mover. El problema está en que el quad se compone únicamente de 2 triángulos, por lo cual tiene solamente 4 vértices. Y esos 4 vértices pues no son suficientes para simular lo que sería una animación, aunque nosotros lo pusiésemos en horizontal. En cambio, lo que es un plano está compuesto de una malla un poquito más compleja y nos viene mejor. Así que quitamos el quad
ponemos de nuevo el plane, que lo he quitado sin querer. Vamos a traerlo para acá. Y vamos a ajustarlo al tamaño para que cubra toda la zona que nos interesa, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponerlo así y lo hacemos más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que cubra toda la superficie que nos interesa. Pues lo ponemos así, por ejemplo, ¿vale? Ok, ahora ya tenemos lo que sería el plano en el cual vamos a trabajar para hacer el shader del agua. Entonces voy a irme aquí para que lo tengáis directamente en limpio, y lo que tenemos que hacer es crear un shader. ¿Y eso cómo se hace? Pues damos aquí botón derecho, Create, buscamos Shader y le damos a PBR Graph. Cuando pinchemos ahí nos va a salir este pequeño objeto y le ponemos el nombre que queramos. Por ejemplo, Water Shader Tutorial, voy a ponerle para que no haya conflictos con el otro que tenía creado. Y nos va a crear lo que sería el shader. Ya lo tenemos aquí. Ahora este shader como tal no podemos incorporárselo al objeto. Entonces tenemos que crear un material para poder ponérselo al objeto. Así que le damos botón derecho en el propio shader, Create, Material, y nos va a crear un material. Voy a llamarle Water Material, que va a estar basado en este shader. Si os fijáis aquí arriba pone que el shader es el Water Shader Tutorial, que es el que hemos elegido para crearlo. Ahora cogemos este material y lo arrastramos al objeto. ¿Veis? Ha cambiado un poquito el color, pero ahora vamos a editarlo. Voy a cerrar aquí, para que eso no hace falta para nada. Y si nosotros ahora cogemos el shader y hacemos doble clic, nos va a abrir una ventana nueva que sería el editor de shaders, ¿vale? Y aquí es donde vamos a trabajar sin escribir ni una sola línea de código. Este sería el nodo master, por decirlo de alguna forma, que va a ser la salida de nuestro objeto. Y en él podemos ver pues, la posición de los vértices, la posición de las normales, la posición de los vértices, la normal de los vértices, la tangente, el albedo, que sería el color, la normal, las emisiones, metálico, o sea, todas las características que puede tener nuestro objeto. Entonces, a nosotros ahora mismo nos interesa trabajar con un objeto que va a ser transparente, porque va a ser agua, para luego en el futuro poder tener esa transparencia en el borde de los objetos. Así que en esta ruedecita de aquí vamos a configurarlo ya, voy a ponerlo más aquí para que lo veáis, y vamos a cambiar la surface que pone opaque, que sería opaco, por transparente, ¿vale? Y ya podremos trabajar con el objeto en modo transparente. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear la textura del agua. Podemos crear nodos dentro del shader, del editor de shaders, pulsando botón derecho y Create Node, o pulsando directamente la barra espaciadora y nos aparecerá este menú de aquí, ¿vale? Entonces lo que vamos a buscar es un ruido. En vez de buscarlo por aquí, si no queréis estar buscando o no sabéis dónde están, lo que podéis hacer es buscar aquí directamente si sabéis lo que estáis buscando. En mi caso, es un ruido que genera automáticamente de forma procedural que se llama Voronoi, ¿vale? Escribís Voronoi y os aparecerá esta imagen de aquí que, como veis, parece que son como células. Entonces, no nos interesa que tenga ese aspecto tan así como orgánico, así que vamos a darle un poquito más de fuerza al color negro. ¿Vale? Vamos a crear otro nodo, podemos pinchar directamente en la salida, arrastrar, soltamos y nos deja crear otro nodo. Y voy a utilizar uno que se llama Power, ¿vale? Ese Power lo que va a hacer va a ser amplificar, ¿vale? Y va a amplificar, digamos, lo que sería la zona negra de esta pequeña textura. Y si nosotros ajustamos por cuánto lo va a amplificar, aquí con este valor, veis, podemos tener unas zonas más claras o más oscuras dependiendo del valor que le demos. Entonces, por ejemplo, si le damos una cosa así, de un valor como de 10, pues tendremos una zona más oscura y una zona más clara. Para que tengáis en cuenta una cosa, digamos que en el tema de Unity, o sea, el tema de shaders, tema de máscaras y cosas por el estilo, lo que serían las zonas negras van a ser transparentes y las zonas blancas van a ser visibles. Entonces, en este caso lo que se va a ver va a ser la zona blanca y la parte negra es la que nos va a permitir ver el agua.
el color del agua. Así que este agua, o sea, este efecto como de olas que tenemos aquí, de oleaje, de espuma, lo que vamos a hacer va a ser incorporarle un color al propio en sí, ¿vale? Ese color, pues para que no sea blanco totalmente, le vamos a añadir un color. Vamos a multiplicar esto por un color, ¿vale? Le damos aquí, escribimos multiplicar, sacamos otro nodo aquí que se va a llamar, va a ser un color, y ese color pues le asignamos el color que queramos. Y veis, ya nos está dando un color directamente a lo que sería la textura que estamos creando, ¿vale? Voy a alejar esto un poco, vamos a sacar esto un poquito para acá a la derecha, que tengamos más espacio de trabajo. Esto también lo arrastramos así. Y ya tenemos el Voronoi, el ruido, amplificado y con un color. Si nosotros ahora cogiésemos ese color que hemos generado, esa pequeña textura, y la sacamos al albedo, que sería el color de nuestro objeto, y le damos a salvar, Save Asset, cuando volvemos a nuestra escena, vemos que ahora se queda sin azul durante un momentito y ahora tiene, ¿veis? Tiene esas líneas que hemos creado aquí, pero son muy grandes, ¿veis? Toda esta línea de aquí. Esto es todo muy grande. Así que lo que vamos a hacer va a ser ajustar la cantidad de células, por decirlo de una forma, que genera este ruido. Y veis que aquí tiene Cell Density. Entonces podemos hacer que sean más grandes o más pequeñas, ¿vale? Nos interesa poder editarlo desde el propio editor, propiamente dicho, para poder no tener que estar entrando siempre al shader y tenerlo más a mano. Así que vamos a crear aquí una variable tipo vector1. Simplemente le dais aquí a este más y podéis crear, pues eso, distintos tipos de variables, de texturas, colores, lo que os haga falta para poder gestionarlo todo desde fuera. Entonces, ese vector1, voy a abrir esto aquí para poder escribirlo mejor, lo vamos a llamar densidad y le vamos a dar el valor, por ejemplo, de 10. Ahora cogemos esta densidad y la arrastramos aquí fuera y se la incorporamos a Cell Density. Podemos hacer lo mismo con el color, un color que podamos luego nosotros cambiar, ¿vale? Entonces, vamos a minimizar esto de aquí, damos a más, creamos un color y vamos a llamarle color espuma, que ese color de espuma, pues le asignamos un color el que nosotros vayamos a querer. Ponemos aquí azul y ponemos así, por ejemplo. Y ese color espuma lo sacamos, este lo eliminamos y lo cambiamos. ¿Vale? Ya lo tenemos ahí. Y si queréis también, podemos crear otra variable más de tipo vector1, que sería, por ejemplo, espuma directamente. Estoy yo con la i hoy. Espuma. La arrastramos aquí y se la asignamos a Power. Espuma va a tener un valor de 10. Y así podemos ajustar también desde fuera la densidad de la espuma, ¿vale? Entonces con estas tres cositas guardamos, nos vamos a la escena de vuelta, cargará otra vez el shader porque lo hemos modificado y ahora mismo cuando nosotros desde el material, ¿veis? Pinchamos aquí en el material, vamos a tener las variables que hemos asignado. Entonces podemos poner la espuma más o menos fuerte, podemos la densidad ajustarla a que haya más o menos, por ejemplo vamos a ponerla así, en un 20, la espuma voy a ponerla en 6 y el color podríamos también cambiar pues al color que quisiésemos, ¿vale? Para el efecto que vosotros queráis hacer. En este caso va a ser agua, pues lo vamos a dejar un poco así, pues un azul, ¿vale? Más clarito, blanquecino, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Vale, pues ya tenemos una parte hecha. Entonces, ahora lo que nos interesa es darle el color al agua en sí. Entonces, volvemos de nuevo al shader, nos venimos aquí y creamos otro nodo más que se va a llamar color. Entonces, creamos aquí, vamos a crear una variable mejor
para poder gestionarlo desde fuera, color, va a ser color agua. Y el color del agua pues va a ser, por ejemplo, este de aquí, por poner un color cualquiera. Ahora lo arrastramos y esto lo que queremos es añadirle el color a lo que ya tenemos hecho. Entonces arrastramos desde su salida y ponemos add, que sería añadir. Voy a minimizarlo porque no me hace falta. Bueno, quiero que lo veáis primero. Y la salida la quitamos de aquí del albedo y se la ponemos al añadir. ¿Vale? Entonces veis que automáticamente nos ha añadido esas vetas blanquecinas en el color. ¿Vale? Entonces ahora si nosotros sacamos aquí el albedo, está compilando el shader, guardamos y al volver de vuelta, cuando cargue de vuelta, pues ya tenemos ese color de agua asignado. Y ahora podemos ponerlo pues a nuestro gusto. Podemos coger el color del agua y hacer que sea pues más oscuro, por ejemplo, podemos ponerlo así. Podemos poner la densidad que hemos dicho antes también, que haya más o menos, pues por ejemplo, cambiamos a 25. El color de la espuma, que también podemos ponerlo que sea en HDR. Entonces, varias cositas, ¿vale? El HDR, por ejemplo, podemos cambiarlo aquí. El color de la espuma podemos cambiarlo aquí en Mode, que pone Default, cambiamos a HDR. Y entonces el HDR nos va a permitir que se marque un poco más, digamos, que ese color, porque podemos al pincharle elegir aquí un poquito más de intensidad, ¿veis? Marcamos aquí ese puntito extra, cerramos, guardamos y aquí pues igual cuando cojamos ese color podemos darle ese extra, ¿veis? Se va a marcar más. Como se marca un poquito más, lo que es la espuma podemos bajarla, le subimos el valor para que sea un poquito menos y ya tendríamos esas marcas hechas en el agua, ¿vale? Ok, ahora ¿qué nos interesa? Voy a ponerle aquí un 12. Ahora nos interesa que esto se mueva porque está totalmente parado. Así que volvemos de vuelta aquí al shader y vamos a hacer que esto de aquí se mueva. ¿Ves que si cogemos nosotros y lo que es el ángulo, lo tocamos, ¿veis? Se mueve porque está cambiando el ángulo. Podemos incluso dejarlas totalmente alineadas, ¿vale? Pero eso tampoco nos interesa. Así que lo que vamos a hacer va a ser meterle aquí una variable que se modifique automáticamente con el tiempo y que nosotros podamos asignarle también, pues eso, un valor de movimiento. Entonces, si recordáis cuando hacemos un script, para poder mover algo a una velocidad tenemos que multiplicar eso por el time.deltaTime o el tiempo. Entonces vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a crear aquí un vector 1 que va a ser el valor por el cual vamos a querer mover la velocidad del agua. Pues voy a poner aquí velocidad agua y le voy a poner de momento como valor un 1, ¿vale? Vamos aquí y cambiamos 1. La arrastramos aquí fuera y lo minimizamos. Entonces, ahora esto lo que quiero hacer es multiplicarlo por el tiempo. Entonces, arrastro y pongo multiply, que es multiplicar. Voy a minimizarlo. Y el otro elemento que queremos multiplicar es el tiempo. Pues arrastramos y ponemos time. Pero me interesa que el movimiento sea un movimiento de vaivén, ¿vale? Entonces tenemos la opción de poner el tiempo de tipo coseno o el tiempo tipo tiempo y ya está. Entonces, si ponemos time, ¿vale? Directamente y sacamos esto aquí, vamos a tener ese movimiento, que es el que tenemos en el ejemplo que yo os he enseñado. Pero si quisiéramos, también podríamos cambiar esto por el seno y va a tener un movimiento de ida y vuelta, pero que va a ser un poco más extraño, ¿veis? Va a ser más cuadrado. Entonces nos interesa que sea, en este caso, el tiempo, ¿vale? Directamente sin ser una variable de coseno, ni seno, ni nada por el estilo. Así que lo dejamos aquí y así se nos quedaría. Multiplicamos el tiempo por la velocidad, se lo sacamos aquí al offset del ángulo y ya tenemos
toda la textura hecha. Guardamos. Nos vimos aquí a escena y ahora vamos a ver el cambio. ¿Veis? Ya tenemos esas marcas de agua que se van moviendo. Vale, primera parte completada. Ahora vamos a ir a lo que sería el movimiento del agua. El movimiento del agua es una cosa que es sencilla, pero que tenéis que comprender, ¿vale? Pero es un poquito más abstracto de organizar, ¿vale? Esto es lo que voy a hacer para que no haya tanto cubo. Voy a minimizar y minimizar. Aquí sí, porque tenemos ya lo que es, digamos que el aspecto final. Vamos a ordenar esto un poco. Y también para poder organizarnos mejor, podemos coger todo esto. Hacemos así. Botón derecho. Y creamos un grupo. Group Selection. Y nos crea esto así. Y aquí podemos poner un nombre. Por ejemplo, textura, agua. Y tenemos organizado, podemos moverlo entero. Y ya lo tenemos ahí. Lo que es la textura del agua por una parte. Ahora, aparte de la textura del agua, vamos a crear, como hemos dicho, el movimiento. Para el movimiento vamos a tener que actuar aquí sobre la posición de cada vértice de nuestro objeto, que sería el agua, ¿vale? Una malla tiene un montón de triángulos y cada intersección de esos triángulos, cada punta es un vértice. Entonces, esos vértices queremos que se muevan arriba y abajo, aleatoriamente, por decirlo de alguna forma, o secuencialmente, para que generen ese efecto de oleaje. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser acceder a la posición, ¿vale? Vamos a crear un nodo que va a ser position, ¿vale? La posición. Y yo quiero entrar a lo que sería la posición absoluta del mundo, ¿vale? No quiero que haya ninguna interferencia, por decirlo de alguna forma, en la posición que estoy tomando. Me da igual donde esté, quiero una posición general. Entonces, esta posición lo que voy a hacer va a ser dividirla para poder acceder a cada eje individualmente. Así que podemos darle aquí Split. Y lo que vamos a hacer va a ser separar, ¿vale? Aquí nos pone RGBA, pero bueno, son X, Y, Z y W, que serían las coordenadas, las posiciones de cada vértice. Así que ahora cogemos y nos interesan el que sería el X, que es el movimiento horizontal, y el Z, que en este caso está marcado como B, que sería el movimiento hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Porque quiero acceder a ese movimiento horizontal y hacia adelante y hacia atrás para poder pasar de un vértice a otro y moverlos, ¿vale? Entonces, esto lo que hago es añadir la X y la Z, que están aquí como el R y el B, y las junto, ¿vale? Entonces ya tendría, digamos que la posición en X y en Z y podría desplazarme a través de ellas. Entonces, ¿cómo me desplazo a través de la posición, ¿vale? En X y Z? Pues esto le añado lo que sería el tiempo, ¿vale? Una vez que tenemos el tiempo, lo que vamos a hacer va a ser simplemente desplazarnos a través del tiempo. Vamos a añadirle los valores de tiempo a la coordenada en la cual estamos mirando en el mundo, ¿vale? Así que vamos a desplazarnos diagonalmente, porque estamos haciéndolo del mismo modo tanto para la X como para la Z. Entonces nos moveremos diagonalmente en lo que es en el plano, ¿vale? Ahora lo que quiero es modificar ese movimiento de una forma, digamos que más senoidal, que es para imitar el movimiento de las olas. Entonces, ahora quiero sacar esto de aquí y pasarle la función seno, ¿vale? Veis que ahora ya me ha cambiado y hace digamos que esa forma, ¿vale? Esa pequeña animación, ¿vale? Entonces, esa animación de seno, que si no sabéis, la forma del seno simplemente es como una onda, que os puedo mostrar, es como una onda que os la puedo mostrar por pantalla, que va subiendo hasta 1, baja hasta -1, sube hasta 1, baja hasta -1. Entonces, esto de aquí, lo que vamos a hacer va a ser multiplicarlo. Lo multiplicamos. ¿Y por qué lo vamos a multiplicar? Pues lo vamos a multiplicar por un valor que va a ser el... Voy a crearlo aquí. Damos a más. Un vector 1. Que va a ser, digamos que las olas.
digamos que la altura de las olas, por decirlo de alguna forma. Vale, voy a ponerle un valor de 1 mismamente, lo sacamos por aquí y le añado el valor de las olas. Ok, entonces una vez que tenemos esto, voy a echarlo un poco para atrás. Una vez que tenemos eso por ahí, lo que vamos a hacer va a ser sacar de ese valor que tenemos de dirección un vector 3, ¿vale? Y en vez de ponerlo en la X, se lo vamos a poner en la Y, ¿vale? Así que ese desplazamiento que hemos creado a través de los vértices y al que le hemos dado un movimiento senoidal, se lo vamos a pasar al eje Y, que es el que se mueve hacia arriba y hacia abajo, y nos va a crear ese efecto de oleaje. Y ahora esto se lo vamos a añadir, voy a ponerlo en el B para que esté en la parte de abajo, se lo vamos a añadir a una posición. Pues la posición, en este caso en vez de ser world, va a ser la del objeto, ¿vale? Ahora quiero que se transmita esa posición a los vértices de cada objeto. Y ahora cogemos y lo sacamos al vertex position. Aquí veis que ahora de repente el agua hace ese movimiento de arriba y hacia abajo, pero porque tenemos, digamos, que puesto ese valor. Si cambiamos aquí con botón derecho lo que sería, por ejemplo, un quad, pues veis, va a hacer lo mismo. Como no tiene nada, no tiene muchos polígonos, no se va a ver muy bien. Vamos a dejarlo en esfera y ya está. Entonces, ahora si guardamos, nos venimos aquí a la escena. Ahora se actualizará y veis el agua empieza a moverse, pero se mueve demasiado. Así que tenemos que ajustar aquí con la variable que hemos creado las olas. Vamos a bajarlo, 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 bajarlo hasta que tenga, pues digamos que un movimiento que a nosotros nos guste más. Entonces pues podemos ponerle, pues no sé, voy a poner 0,01. Uy, que me muevo demasiado. Aquí 0,01 pues no se mueve casi nada. Pues 0,01, perdón, ahí sí que se está moviendo, pero le ponemos por ejemplo 0,01 y ya tiene ese movimiento pues un poquito más natural, ¿vale? Veis que es un valor muy pequeño el que hay que darle. Así que ya tenemos el agua con su textura y con su movimiento. Y nos quedaría la parte más complicada, que sería la de crear ese borde alrededor de la costa o de cualquier zona del objeto con el que choque el agua, ¿vale? Así que vamos a organizar de vuelta esto y vamos a ponernos con lo que sería el difuminado, que es la parte más complicada que tenemos ahora mismo en nuestro shader. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser vamos a crear lo que sería una profundidad, ¿vale? Para poder crear esa profundidad, lo primero que tenemos que tener claro es que lo que es la profundidad de campo, la profundidad de escena, mejor dicho, de nuestro juego, de nuestra escena, esté activada. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la Universal Render Pipeline, que es la que estoy utilizando yo, se nos crea una carpeta aquí que se llama Settings, y dentro de Settings tenemos todas las configuraciones, ¿vale? ¿Veis? Que pone Universal RP, Medium Quality, Low Quality, High Quality, y actualmente va a estar funcionando con la High Quality, ¿no? A no ser que nosotros hayamos cambiado la configuración en el menú. Y si nos fijamos aquí a la derecha, cuando ponemos la High Quality o cualquiera de las demás, aquí tenemos una opción que pone Depth Texture, que es textura de profundidad. Una textura de profundidad básicamente es una textura que se va a generar de todos los objetos que hay en escena, y a los más cercanos le va a dar un color negro, y a los más lejanos un color blanco, y a lo que esté todo entre medias tonos grisáceos, ¿vale? Para detectar cuál es la profundidad dentro de nuestra escena. Tenemos que tenerlo activado. Veis que aquí, por ejemplo, lo tengo activado en todas. Activarlo vosotros también. Y así podemos acceder a lo que sería la profundidad. ¿Para qué queremos acceder a la profundidad? Pues necesitamos saber cuál es la diferencia de distancia que hay entre el agua y los objetos que tenemos debajo para poder determinar si estamos chocando con ellos o no. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser acceder concretamente a esa profundidad. Entonces le decimos Steam Depth
y ya tendremos aquí lo que sería la profundidad de la escena, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser cambiar este tipo de modo, el sampling, a eye. Si le ponemos en modo eye, que son unidades oculares de medida, lo que va a hacer va a ser tener en cuenta cómo lo vemos nosotros desde nuestra perspectiva, no desde cualquier punto del mundo, sino desde donde estaría la cámara, ¿vale? Así que tenemos aquí la perspectiva de la cámara. Por otro lado, necesito acceder a la posición del objeto del agua dentro de la escena. Así que vamos a poner aquí Create Node, Screen Position, donde se encontraría el objeto en sí dentro de la escena. Voy a cambiar el modo a Row, porque es el adecuado para este caso. Y lo que voy a hacer va a ser sacar, con Split, voy a sacar la posición del objeto. Como os he dicho antes, cuando estamos funcionando con Vs, con digamos que posiciones de objetos, tenemos X, Y, Z y un componente extra que sería el W. Aquí, como os he comentado, la herramienta Split lo llama RGBA, porque es un poco más estándar para el tema de colores o lo que sea que quieras trabajar, pero como vamos a separar valores de posición, serían el X, Y, Z y la W. La X sería un valor de 0 a 1 que nos va a indicar la dirección a la que está apuntando el eje X, la dirección a la que está apuntando el eje Y, la dirección a la que está apuntando el eje Z, y en el W estaría la posición en la que se encuentra el objeto, ¿vale? Donde se encuentra cada vértice. Entonces, si nosotros queremos acceder a la posición, pues tenemos que acceder a la W, que en este caso está marcada con la A, ¿vale? Así que esto de aquí, lo que vamos a hacer va a ser subtract, voy a ponerlo B, porque quiero quitarle la posición donde se encuentra cada vértice del agua a, digamos que la posición del fondo de la escena, ¿vale? Entonces ya tendríamos la diferencia que hay entre la escena, el fondo total de la escena, lo que está más abajo del todo, y el agua. Ya tendríamos la diferencia. Pero para poder gestionarlo mejor y nosotros poder luego decirle cuánta, digamos que cuánta profundidad queremos cambiar, podemos coger aquí este split, ponerle un subtract también y vamos a quitarle pues un valor, ¿vale? Voy a darle aquí, creamos un vector 1 que va a ser, voy a poner profundidad. Esa profundidad la ponemos aquí y va a tener de momento el valor 1. Y cambiamos esta salida por esta de aquí, ¿vale? Entonces, aquí lo que ya tendríamos sería la posición que tenemos de la escena, es la profundidad de la escena total, la posición de cada vértice de nuestro agua y se la quitamos a la profundidad para saber la distancia que hay entre ella y el fondo de la escena, ¿vale? Entonces, esto, si nosotros cogiésemos y se lo añadiésemos, voy a ponerle aquí un add, si se lo añadiésemos a lo que sería el color de nuestro agua, ¿vale? A nuestra textura de agua, ¿veis que se ha puesto entera blanca? Lo ponemos aquí en el albedo. Vamos a darle a salvar y vamos a ver qué es lo que ha hecho. Ahora nos va a crear lo que sería todo esto blanco, ¿veis? Está el agua entera blanca. Pero si nosotros cogiésemos y modificáramos lo que sería la profundidad y bajáramos, ¿veis? Ya tenemos ese efecto, pero que nos está haciendo justo lo contrario de lo que queremos. Está blanco en el medio y está dejando como una transparencia extraña en lo que es en la parte de fuera, en la parte que está más en el borde. Y veis que nos deja ver incluso toda esa profundidad de aquí, de lo que sería la profundidad de la costa, nos deja verla a través de ella, porque hemos dicho que es transparente el objeto. Pero queremos que sea justo al revés. Entonces, no queremos invertirla, pero sí queremos coger un valor negativo. Así que nos vamos a coger esto de aquí y vamos a darle un 1 minus. 1 minus lo que hace básicamente es, pues lo que dice 1 menos. Va a ser el valor 1, que sería visible, menos un valor en concreto. Y entonces ese valor va a ser el que nosotros le estamos dando ahora mismo. Y ahora vamos a hacer pues lo mismo. Lo ponemos aquí.
Vamos a darle a salvar. Veis que ahora tenemos esa cosa así un poquito más extraña. Guardamos. Nos venimos a la escena. Y tenemos que ya tenemos lo que es la profundidad. Voy a darle aquí profundidad. ¿Veis? Ya tenemos lo que sería en el borde la zona blanca. Pero seguimos teniendo el problema de que nos ha hecho desaparecer todo el mar. Y eso es porque nos está dando valores demasiado altos aún así y nos está, digamos, que haciendo transparente todo lo demás. Así que vamos a limitarlo, ¿vale? Este one-, antes de llevarlo hasta aquí, vamos a pasarlo por un smooth dump. Un smooth step, perdón, que se me ha ido a mí el este. Entonces, ese smooth step lo ponemos aquí en el in. Y el smooth step lo que va a hacer es limitar los valores desde 0 hasta 1. ¿Vale? Entonces, ahora esto lo volvemos a sacar la salida. La ponemos en add. Veis que ya tenemos de vuelta nuestro color blanco. Si guardamos, volvemos a la escena y ahora ya tenemos nuestro mar, tenemos nuestra profundidad que podemos ajustarla, ¿veis? Tenemos más o menos profundidad y podemos ajustar todos los demás valores, ya lo que sería como nosotros queramos. Y si yo, por ejemplo, ahora cogiese y crease una esfera, ¿vale? Por poner un ejemplo, me la traigo para acá. Veis que esa esfera automáticamente va a generar también ese borde blanco para poder ver lo que sería la esfera por debajo del agua. Y si podemos ajustar aquí la profundidad, ¿veis? Podemos ajustar hasta donde queremos que se vea. Pues un poquito solamente, es una cosa así, por ejemplo, y ya está. Luego, como un extra que no tenía hecho, si nosotros cogemos y nos venimos aquí al shader de vuelta y cambiamos este smooth step, ¿vale? Para que sea, por ejemplo, hasta 0.5 en vez de hasta 1 y guardamos, lo que vamos a conseguir es que el degradado que se genera alrededor sea más marcado. ¿Veis que es todavía más blanco? Entonces se va a ver más ese borde. Cuanto más minimicemos ese valor, pues más se va a ver. Entonces podemos poner valores más pequeños de profundidad, pero marcándose aún bastante blanco para que se pueda ver ese difuminado en la costa, ¿vale? Y ya sería ir ajustando todos esos valores hasta tenerlo a nuestro gusto. Vamos a coger de vuelta esto de aquí. Esto lo voy a dejar aquí fuera porque soy un añadido. Y esto de aquí, pues ponemos así, un poquito más ordenado. Y ya tendríamos totalmente listo nuestro shader con su profundidad. ¿Vale? Es un poquito grande, pero tenemos la profundidad, tenemos el color, tenemos la textura, tenemos el movimiento y ya lo tendríamos todo totalmente listo y personalizado para que hagamos lo que queramos. ¿Veis? Con ese movimiento y con todo. Y ya estaría. En principio no habría que hacer nada más. Tendríamos nuestra textura de agua, podríamos ajustarla a nuestras necesidades y ya podríamos hacer cualquier efecto de este estilo y practicar un poco cambiando nodos, cambiando cosas en el shader o intentando generar nuestros propios efectos. Ok, así que esto sería todo para el tema de los shaders. Hemos creado nuestra escena con agua, hemos creado el movimiento de los vértices, hemos creado también esa profundidad dentro de ella y ya tendríamos totalmente completo nuestro shader de agua estilo cartoon, estilo cómic, por decirlo de alguna forma, en plan cel shading, que podemos utilizar en nuestros proyectos. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que si tenéis ganas de que explique alguna cosita más de shaders, también que vaya aprendiendo yo un poquito sobre la marcha y os lo explique, pues me podéis dejar en los comentarios, ya sea en plan, por ejemplo, hacer algún efecto, algún portal dimensional, desvanecimiento de objetos o otro tipo de efectos que se pueden hacer mil cosas totalmente espectaculares con el tema este de los shaders. Así que os animo a que dejéis vuestros comentarios, que le deis like al vídeo, que lo compartáis, que os suscribáis como siempre si no lo habéis hecho ya y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.